360 en acción, única macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única macho 360. Única macho gira el mundo entero. Única macho 360. Única macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360. Mi nombre es Hugo Alberto González, rector de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, y me acompaña el doctor Félix Augusto Cardona, director de programa de diseño visual. Profesor Félix, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo estoy acá porque soy diseñador industrial con varios estudios de posgrado. El último fue el doctorado en diseño y creación, en donde pues el tema que vamos a tocar hoy se estudió bastante porque está afectando todos los procesos de nuestra vida y de la sociedad contemporánea. Bueno, entonces, Félix, ¿podemos hablar de educación inmersiva? Yo creo que sí. Hace mucho tiempo esta palabra de inmersión entró dentro de la pedagogía, ¿sí? Yo creo que desde antes de hablar de realidad virtual, todo esto, la gente estaba buscando hacer escenarios donde la gente tuviera inmersión en contextos en los cuales pudiera tener experiencias para prepararlos a las experiencias reales, ¿sí? Entonces, desde la ciencia ficción podemos hablar de la inmersión cuando, por ejemplo, hablábamos del teatro a principios del siglo XX, las primeras películas de Hollywood, y ya cuando hablamos, por ejemplo, de ciencia ficción, la inmersión como tal empieza a ser trabajada muy fuertemente como una posibilidad de lograr que la gente tuviera experiencias que no fueran en el mundo real, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, lo inmersivo empieza a trabajarse. Ya esto de inmersión se concretiza mucho cuando surge todo el problema digital, todo el fenómeno digital, ¿sí? Todo el fenómeno de los computadores, y en los 80 un señor Lanier empieza a trabajar la realidad virtual como concepto, y este concepto pues abarca la inmersión, ¿sí? Porque la realidad virtual precisamente es lograr un escenario artificial para que la gente tenga experiencias a través de sus 5 sentidos y se sienta en una realidad, entonces está inmerso en un espacio que no existe en realidad, y todo está diseñado para que él tenga sensaciones con las cuales pueda aprender, con las cuales pueda ensayar, con las cuales pueda interactuar. Ok, entonces estamos hablando de realidad virtual, Sí. pero también hay realidad aumentada, también hay realidad expandida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso es como una progresión. La realidad virtual, como ya les dije, es la inmersión de un ser humano en un mundo digital. La realidad aumentada es cuando lo digital llega a un contexto real. Es cuando, por ejemplo, empezamos a trabajar hologramas o este tipo de elementos que surgen de lo digital y se mezclan con el contexto real. Y la realidad expandida es ya algo que se está generando a través de muchos medios, y es lograr que las dos realidades interactúen de manera tal que yo pueda trabajar desde diferentes escenarios, ¿sí? Y pueda afectar el mundo real, ¿sí? Desde un escenario totalmente digital. Digamos que algo se toca cuando, por ejemplo, cuando se habla de la atención médica digital o atención médica virtual. Desde, por ejemplo, cuando un médico puede ver el diagnóstico de una persona, el médico estando en otro país, en otro continente, ¿sí? Y pueda interactuar con esa persona en el otro continente. Y esa es una realidad expandida porque él está ya inmerso en una realidad digital, pero está afectando una realidad concreta acá. Y ahí es cuando tenemos la mezcla de esas dos realidades con un efecto pues, que es benéfico en este caso para el paciente. Esas como las 3 grados de la realidad que estamos trabajando. Bien, hablemos ahora de nuestro laboratorio de realidad virtual, de nuestro Be Real. ¿Qué posibilidades, qué potencialidades entonces nos produce tener este recurso en nuestra universidad? Bueno, esto es algo fundamental para formar a los chicos del futuro.
Creo que, y para pensarse en una universidad que le brinde servicios no solo a los estudiantes, sino a la comunidad y al contexto en el cual tiene injerencia. Entonces, tener un espacio de estos, primero, permite que la gente aprenda a trabajar en equipo, porque es muy importante. La generación de contenidos para la realidad virtual debe generar una sinergia de múltiples disciplinas y de múltiples seres humanos para generar contenido. Entonces, desde preguntarse el para qué vamos a generar contenido, ese para qué ya implica un equipo interdisciplinar. Luego, la generación de contenidos, ¿sí?, también implica no solo un equipo multidisciplinar, sino múltiples tecnologías, múltiples canales para que se pueda producir ese contenido, ¿cierto? Y luego, el uso de este contenido en un espacio también implica pues que la gente empiece también a trabajar en otro tipo de dinámicas conductuales, en otro tipo de dinámicas también de percepción, y eso hace que pues digamos un espacio de estos primero genere esa sinergia entre todos los recursos que la universidad tiene, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos pedagógicos, y eso hace que por ejemplo la universidad potencialice todos sus propósitos. Eso me parece a mí que es muy importante en tener ese espacio en uso para nosotros. Bueno, hace días tuvimos una conversación donde planificábamos, pensábamos un poco qué tanto podíamos hacer con este espacio, tanto para los estudiantes que lo iban a usar desde la perspectiva del consumo de contenido, como para los estudiantes que lo iban a utilizar desde la perspectiva de la producción, de volverse productores de contenido. Contémosle un poco a nuestra audiencia. Claro, no. Bueno, cuando nosotros hablamos de realidad virtual para los medios, para la pedagogía, para la enseñanza, tenemos que empezar a trabajar el para qué de esas experiencias pedagógicas. Entonces, el estudiante puede consumir contenido en la realidad virtual cuando él, por ejemplo, se entrena para algún tipo de actividad en la cual en el mundo real el consumo de recursos es muy alto o el tiempo es demasiado prolongado. Entonces el estudiante podría, en términos de lo digital, tener experiencias antes de probarse en el mundo real. Se lo voy a poner así, hace poco hubo un entrenamiento para explorar Marte. Entonces, explorar Marte implica una serie de sensaciones que no las vamos a sentir nunca en la Tierra. Y se hizo todo el escenario, o toda la inmersión en una posibilidad de tener un desplazamiento por la superficie de Marte, ¿sí? Ahí estaban entrenando a los futuros astronautas que ya están preparados para afrontar diferentes problemas. Entonces, si lo ponemos en términos pedagógicos, pues podemos diseñar experiencias para que los estudiantes afronten situaciones que pueden ser de urgencia, de emergencia o de peligro, a las cuales están abocados por su ejercicio profesional. Entonces ahí estamos tratando. Lo otro es que nosotros podemos generar, a partir del conocimiento que se genera con los estudiantes, los profesores y todos los procesos curriculares de las diferentes disciplinas, elementos que permitan que tengamos servicios para las empresas. Entonces las empresas podrían estar trabajando con nosotros para que le generemos contenidos en los cuales ellos puedan hacer que las empresas, sus procesos, tanto productivos como logísticos, tengan una preevaluación en términos de tiempo, de recursos, de desplazamientos y un montón de elementos que hacen que, por ejemplo, esas empresas puedan planear mejor sus recursos y sobre todo lograr eficiencia en todo ese tipo de inversión que se hace de todo tipo, ¿no? Ahí es donde está, digamos, el proceso de lo que podemos utilizar el espacio de VR aquí en la Camacho. Ok, ahora hablemos un poco sobre esas ideas que nos surgieron allí, ciencias básicas, tanto matemáticas como física, fisiología, recrear momentos históricos. Claro. Es decir, ¿qué podríamos compartirle? No, pues es que, mire que nosotros, la Camacho tiene algo y es que está formando en disciplinas que tienen mucho potencial para este tipo de tecnologías. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, del deporte. Entonces,
El deporte cada vez es un sector que ya no se ve como una industria del ocio, sino cada vez se está viendo como un sector empresarial que genera ganancias y muy buenas. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, generamos contextos en donde los deportistas entrenen, ¿sí?, o hagan sus ejercicios de mejor manera o se puedan estudiar biomecánicamente, ¿sí?, para que puedan tener resultados, estamos dando la oportunidad a estos deportistas de mejorar su rendimiento o que los estudiantes que estén estudiando acá puedan llevar este tipo de servicios a los diferentes deportes. Hablábamos también, por ejemplo, de las matemáticas. Qué interesante sería que un estudiante aprendiera, por ejemplo, estructuras o lógica matemática a través de experiencias en un contexto diseñado para que él, a través de modificación de ciertos elementos, objetos o el manejo de vectores o ese tipo de cosas que la matemática tiene como elemento básico, pudiera entonces entender que si él a través de un vector lo modifica, por ejemplo, el desplazamiento o la fuerza de un dispositivo que se sale de un disparador o la fuerza de un motor, y ese tipo de cosas las podría hacer a través de experiencias pedagógicas inmersivas. Y pues ahí es donde está, por ejemplo, todo lo que estamos formando. Entonces, nuestros deportistas, nuestros diseñadores que tendrían que hacer animación, tendrían que hacer modelamiento, nuestros comunicadores sociales que se acercan mucho a la producción audiovisual, ¿cierto? Los ingenieros, por ejemplo, que yo entiendo que ellos se necesitan, por ejemplo, anticiparse mucho a todo lo que tiene que ver con sus procesos productivos. Entonces, podríamos generar contextos en donde una empresa, antes de, por ejemplo, armar una planta de producción, hiciera generar el contexto de cómo sería esa planta de producción en realidad virtual. Y ahí podríamos tener parametrización de tiempos, parametrización de recursos, desplazamiento del recurso humano, de todo eso. Y antes de invertir, podríamos ya darle a esta empresa, digamos, una aproximación de qué problemas tendría, cuáles serían sus cuellos de botella, y eso haría que pues, fuera mucho más eficiente la inversión del recurso en términos concretos. Bueno, Félix, ¿y cómo podemos adelantar todo este proceso desde la perspectiva académica con los estudiantes? Bueno, yo creería que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos en términos de nuestros perfiles de formación. Y aquí tenemos todo para hacerlo. Le voy a poner un ejemplo. Creo que aquí hay licenciatura en deportes, ahí tenemos también gente que se está formando para ser educadores, gente que se está formando para ser diseñadores. Y de pronto hay un problema, se lo digo así, tenemos una especialización en ergonomía. Esa especialización en ergonomía trata a veces con problemas de las posturas en los puestos de trabajo. Entonces, ahí hay problemas fisiológicos, biomecánicos y todo ese tipo de problemas que podríamos, antes de lograr una intervención en el mundo real, hacer un diagnóstico desde lo digital. Entonces, ahí es donde viene lo que yo le decía anteriormente de la sinergia que hay dentro de nuestros perfiles. Entonces, por ejemplo, el que está en la parte de salud ocupacional, de seguridad en el trabajo, detecta el problema y dice, bueno, las empresas gastan mucho dinero tratando de mejorar la postura o tratando de mejorar ese puesto de trabajo y pues digamos no se logra una mejora rápida y eficiente. Entonces ahí viene en lo virtual, porque entonces nosotros podríamos desde lo virtual empezar a trabajar ese problema a través, por ejemplo, de estudios fisiológicos o biomecánicos del cuerpo humano para ese puesto de trabajo. Entonces ahí necesitamos a la persona que sabe de funcionamiento del cuerpo, que nos dé como todo el proceso. Luego necesitamos a la persona que nos dé el problema pedagógico, qué es lo que necesitamos aprender o qué es lo que necesitamos resolver con ese problema. Y ya con eso entonces, por ejemplo, podemos llamar al diseñador para decirle, vea, tenemos que hacer el modelado 3D de un brazo, ¿sí? Con sus músculos, sus huesos y todo ese tipo. Ahí estaría asesorado por la gente que sabe de biología, de fisioterapia, de todo ese tipo de cosas. Y ese modelado 3D lo llevamos a una animación, esa animación se vuelve también, puede ser una película donde entonces nosotros tengamos una inmersión
en este proceso del brazo moviéndose en un puesto de trabajo, en un sector empresarial. Y mire que ahí ya tenemos una serie de conexiones con los diferentes conocimientos que estamos adquiriendo acá para lograr que haya una solución final y concreta para el puesto, para un mundo real. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos el espacio, tenemos los recursos tecnológicos y estamos formando el recurso humano. Y lo que tenemos es que ese recurso humano le vaya mirando dentro de su formación la perspectiva de la realidad virtual como un canal para que ellos puedan ejercer su ejercicio profesional de una manera más eficiente, más acorde con lo que el contexto necesita. Y sabe qué es lo mejor ahí, por ejemplo, que nosotros podemos desde acá y desde la generación de ese espacio poder ofrecer servicios a muchos sectores que pueden estar internacionalmente interesados en ese tipo de procesos. En Colombia, algo de lo que hemos conversado, en Colombia somos 4 universidades que tenemos una sala inmersiva multiusuario, pero en el mundo hay muchas más. Y algo de lo que hemos conversado es la posibilidad de que ese contenido se pueda volver una fábrica de contenidos que permita, precisamente en esa idea que tú estás mencionando, que monetizar ese contenido. Claro. y no solamente quedarnos en un ambiente desde la docencia, sino también volvernos una spin-off y generar un proceso investigativo que pueda hacer transferencia de conocimiento. Claro. A través de la escalabilidad de una apuesta de contenidos inmersivos virtuales. Claro, claro, eso sería fabuloso. El sector de la logística es uno de los más sensibles y los que más necesita adecuaciones tecnológicas para hacerlo más eficiente, debido a que pues, el transporte de recursos, de maquinaria, de materia prima, de insumos, pues se da a través de todo el mundo en medios que se llaman multimodales, ¿no? Entonces está el terrestre, el aéreo, el marítimo. Entonces en la medida que por ejemplo nosotros podamos generar inmersión en este tipo de transportes que cada vez necesitan más tecnología, ¿sí? Para poder funcionar de una manera correcta, nosotros poder preparar a nuestros ingenieros, ¿sí? En términos de cómo podrían reaccionar ante emergencias, podrían reaccionar ante desastres, o poder hacer más eficiente sus recorridos, simplemente con tener como la sensibilización o la inmersión en estos contextos. Ahí podríamos generar servicios para toda la cadena logística mundial. Y yo diría que ahí, por ejemplo, ahí podríamos poder ofrecer a empresas colombianas que son muy grandes y reconocidas a nivel nacional y mundial en términos de logística, esos servicios. Y pues imagínense lo que podríamos nosotros a partir de esas pequeñas cosas, en el mundo del deporte, ¿no? También poder decirle a los deportistas, si ustedes vienen acá a nuestra aula de realidad virtual, podemos generar inmersiones para que ustedes mejoren sus capacidades de competencia a través de, bueno, también ahí tendríamos que tener a los biomecánicos, a los terapeutas, pero todo podría ser en un mundo digital, ahorrando transporte, ahorrando recursos, no exponiéndonos, por ejemplo, a lo que la naturaleza nos puede ofrecer en términos de clima, y ese tipo de cosas harían que, por ejemplo, nuestro centro de realidad virtual ofrezca sus servicios a empresas de múltiples sectores. Y, por ejemplo, ahora, hace muy poco, ya se está generando todo sobre el cine y realidad virtual, en donde el cine está tratando de hacer que los espectadores tengan una experiencia de inmersión en las escenas. Y nosotros estamos pensando en programas de pregrado de ese estilo. Entonces ahí también podríamos tener muchas posibilidades de proyección. Qué bien. ¿Y qué sabes tú de nuestra sala de realidad virtual? Bueno, primero que es muy buena, ya la conozco. Sé que fue una gestión que usted inició en su segundo periodo como rector con el gobierno vasco,
pero ya solo lo he disfrutado, no he podido saber cómo fue la gestión. Bueno, en efecto son 123 metros cuadrados que hacen parte del espacio de la sala de realidad virtual, 4 visores que próximamente, esperamos que muy próximo sean 10, es multiusuario, es decir, varias personas pueden experimentar al mismo tiempo la misma realidad sin ser realidades independientes. Y lo otro es que, en efecto, fue una gestión, tuve oportunidad de conocerla por primera vez en un viaje que fui invitado por el clúster Gaia del País Vasco. Y una vez la conocí, pues empezamos a hacer una gestión para la cofinanciación con el gobierno vasco y finalmente el gobierno vasco puso la mitad del recurso que se utilizó para el desarrollo de esta infraestructura. Bueno, y finalmente, Félix, ¿cómo ves en 5 años la institución en materia de formación con este recurso? Pues es una pregunta bastante divertida en términos de que uno puede soñar mucho, pero creo que vamos por un camino muy concreto y lo primero es que vamos a generar contenido para que nuestros estudiantes tengan una experiencia diferente en su proceso formativo. Algo tiene la Camacho y es que está ofreciéndole la oportunidad a gente del territorio, gente que de pronto nunca se soñó estar en la universidad y mucho menos pensó que podía tener ese tipo de experiencias en su vida de formación. Entonces yo creo que esa es una de las grandes cosas que yo me veo, porque yo veo que en 5 años todos los programas pueden tener experiencias pedagógicas en esta realidad virtual. Y a partir de ese conocimiento de los estudiantes, yo creo que van a surgir muchas ideas que a través del parque tecnológico y todo lo que se está pensando el Smart Campus pueden concretarse en servicios de realidad virtual para diferentes sectores productivos, no solo de la economía colombiana, sino diría economía mundial, y que estos mismos chicos, a partir de todos los recursos que les vamos a dar en ese Smart Campus, puedan generar experiencias de realidad virtual que permitan a que las empresas mejoren y sean más eficientes en sus procesos productivos. Creo que hacia allá tendríamos que ir. Cuando hablo de mejora de procesos productivos, no lo miremos solo con empresas, podemos también, por ejemplo, trabajar con equipos de fútbol, equipos de baloncesto, voleibol, podemos trabajar con el sector salud, ¿cierto? Hasta, por ejemplo, hay uno de los sectores que más desarrolló la realidad virtual fue el sector militar. Y aquí Indumil, que es la empresa industrial de los militares, podría estar pensando en términos también de esos escenarios para, no la guerra, sino para los procesos de, por ejemplo, de urgencias climáticas, de catástrofes, o también de entrenamiento para cosas que tengan que ver con la defensa civil. Entonces, creo que yo veo en 5 años muchos estudiantes generando ideas para ofrecer el servicio a las empresas a las cuales ellos van a ser los profesionales que les van a servir. Bueno, Félix, muchas gracias por esta agradable conversación. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. 360 en acción, Unicamacho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360. Unicamacho 360.